Gracias, otra vez, buenos días. La idea de hoy es en realidad exponer un texto que fue elaborado para ustedes, es decir, para esta maestría. Yo no sé si ya lo leyeron, no, ni se los han dado, está bien, entonces es la introducción platicada para que después les resulte más digerible mientras lo leen. Los tutores están todos en fila, y muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Ok, bueno, la idea entonces del documento es hablar sobre cómo se construyen e interpretan los indicadores con perspectiva de género. Entonces, en el espíritu del documento está reducir los tecnicismos al mínimo indispensable, ¿verdad? No al mínimo que se pierdan cosas importantes. Ahora, los indicadores, los llamados indicadores con perspectiva de género, como quiera, pues son indicadores con datos agregados para diversas comunidades o digamos conjuntos de personas que viven juntas, típicamente países, y se construyen pues a partir de fórmulas matemáticas, ¿no? Y estas fórmulas matemáticas que se utilizan para la construcción de indicadores pues se piensan en función de algo que se quiere medir, y como veremos, la propia fórmula matemática nos dice la regla para interpretar el indicador, ¿ok? Bueno, en todo caso tampoco hay que saber ni siquiera álgebra para entender de qué se tratan estos indicadores, es decir, no es para nada algo de matemática avanzada, solo la idea es transmitir dos cosas. Cualquier indicador que se construya responde o debería responder a reglas abstractas, válidas para cualquier indicador. ¿Ok? Es decir, la construcción de indicadores sigue reglas. Entonces, una buena parte del documento consiste en la exposición de cuáles son estas reglas que uno debe seguir en la construcción de indicadores. Entonces, digamos que esa es la parte metodológica del documento. ¿Ok? Ahora bien, un indicador determinado va a estar en su forma, ¿verdad? En la forma en que se lo construye, definido por el objeto de la realidad que se quiere medir, o sobre el que se quiere aprender algo. Entonces, como se ve en el documento y veremos aquí, los indicadores con perspectiva de género tienen, por así decirlo, su personalidad con respecto a otros indicadores, su particularidad. No solo porque siempre veremos algo relativo a mujeres, ¿verdad? No solo por eso, más aún porque la perspectiva de género busca informarse e informarnos sobre un aspecto particular de la relación entre los sexos, que es la desigualdad. ¿Ok? Y eso que busca la perspectiva de género es lo que le da el sello distintivo a los indicadores con perspectiva de género.
Tercer sello distintivo, como ustedes sabrán, y si no, aquí se van a enterar, los voy a decir yo. La perspectiva de género surge como crítica a supuestos muy profundos de la sociedad machista, por así llamarla. Tan profundos que todos los damos como naturalmente válidos, ¿no? Como parte de nuestra realidad aceptada acríticamente, ¿ok? Así como aceptamos acríticamente que la ley de la gravedad existe, es decir, yo no cuestiono que si suelto esto, se va a caer y me voy a hacer un lío. ¿Ok? Esa es parte de la realidad. No la cuestiono. Como no la cuestiono, no lo suelto. O bueno, hago el intento. Bueno, la perspectiva de género busca aspectos no cuestionados sobre la relación, o acríticamente aceptados, sobre la relación entre los sexos. Ok. Y con éxito, en la mayoría de los casos. En particular, encuentra que algunas cuestiones, algunos supuestos que aquí vamos a ver, son tan aceptados que ni siquiera se averigua sobre ellos en las encuestas a los hogares. ¿Ok? Entonces, como no se averigua sobre ellos en las encuestas a los hogares, y vamos a ver a qué me refiero con esto, pues quienes investigan la relación desigual entre los sexos se ven obligados a manipular los datos existentes para que esos datos nos informen sobre lo que queremos saber. Ok. Entonces, como se toma de sí ese supuesto como algo de la naturaleza, nos vemos obligados a manipular, es decir, disponer los datos en forma tal que nos informen sobre lo que queremos saber. Eso hace con mucho éxito la perspectiva de género. ¿Ok? Entonces, ok, insisto, como son indicadores utilizados sobre datos existentes, son indicadores desarrollados a partir de fuentes secundarias, pues en realidad es una técnica que nos permite a todos nosotros generar indicadores con perspectiva de género sobre datos existentes. Entonces vamos a concluir la sesión de hoy con un ejercicio, el más complicado del documento que ustedes van a leer, en el que nosotros mismos vamos a construir e interpretar un indicador de educación con perspectiva de género. ¿Estamos? Esa es la idea de hoy. Bueno, vamos a estar platicando de 9, más o menos hasta las 11:30. Después hay un receso y después hacemos el ejercicio, el taller, entre todos. Entonces, si hay un comentario que les surja o una pregunta o lo que sea, nomás interrumpen, levantando la mano si hubiese más de uno, así podemos establecer un orden, ¿ok? Entonces, procedamos. Primero, ¿qué implica construir? Voilà. Ahí tienen la diapositiva. Nosotros, digamos, queremos, por lo general, informarnos con un número interpretable sobre
conceptos medidos en una realidad, ¿verdad? Por ejemplo, la pobreza, ¿ok? La pobreza es un concepto. La pobreza no se da como tal en la realidad. La pobreza es un concepto que nosotros utilizamos para organizar el mundo externo sobre una disposición o una dimensión particular. Estamos como es la disposición de recursos materiales o la capacidad para mantenerse. ¿Estamos? Entonces, eso es un concepto. Y nosotros lo queremos medir, es decir, queremos pasar de este concepto, que es el nivel muy abstracto, al más concreto, de decir, esa persona es pobre, o esta persona no es pobre. ¿Ok? Entonces, para ir de ese nivel de abstracto del concepto a este muy concreto, de decir, la unidad de observación y pertenece o no pertenece al conjunto gente pobre, ¿ok? Para ir de este nivel al otro, pues tenemos reglas muy claras. Lo primero que tenemos que hacer es definir. ¿Por qué? Porque en el lenguaje natural, el que utilizamos todos los días y que nos sirve, no hay suficiente precisión. Pobreza puede querer decir muchísimas cosas y todas esas acepciones de diccionario son válidas, ¿ok? Pero, por ejemplo, podemos hablar de pobreza material frente a los pobres de espíritu, bíblicos. Claro, ¿qué diablos será eso? Pero bueno, está, ¿no? Está, entonces, pero es importante distinguir, hacer una primera distinción con mi definición inicial para decir, me refiero en primer lugar a pobreza material, ¿ok? Y excluyo con eso a los pobres de espíritu, por ejemplo. Es decir, ya no voy a medir esa pobreza. El ejemplo está muy payaso, pero es real. Excluyo acepciones del término pobreza. Acepciones válidas. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, este primer paso inicial, porque si se fijan en la justificación, no hay algo así como una definición verdadera. ¿Ok? No hay algo así. Entonces yo siempre digo en mis clases que la verdad tenemos que buscarla en la iglesia. Estas son cosas de científicos y el concepto de verdad no aplica. ¿A qué me refiero? Vamos acercándonos. Pobreza. Nos interesa la pobreza material. Esa es la justificación, ¿verdad? Esa es la única justificación. A mí me interesa estudiar, solucionar, medir la pobreza material. Por eso, medir pobreza de espíritu solo distraería mi atención a cosas que no me interesan. ¿Sí está claro? Esa es la justificación. No decir, no, pues eso de pobreza de espíritu no es verdadera pobreza. ¿No? Lo mismo, digamos, en mi área, yo soy politólogo. Democracia, se estudia mucho la democracia. Y cuando nos interesa estudiar democracias y qué pasa en las democracias, tenemos que distinguir pues, democracias de dictaduras, ¿no? Entonces, por lo general, una definición relativamente aceptada es decir, no, bueno, democracia es donde hay competencia electoral libre por el poder y división de poder. Un cuerpo legislativo electo de manera separada del poder ejecutivo. Es la definición aceptada. E inicialmente en unos países y en América Latina aún, pues se gasta mucho papel de manera ecocida discutiendo
qué es la verdadera democracia. Y no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque esta definición de democracia es escogida por su utilidad para analizar las dinámicas que se desatan de la competencia electoral, ¿verdad? Si yo quisiera estudiar las dinámicas que se desatan en sociedades igualitarias, pues recurriría a un concepto más tocquevilleano de democracia, ¿no? Que es ese, una condición de relativa igualdad entre los ciudadanos, ¿no? Que les permite que no haya diferencias de fuerza entre sí. Que una definición es verdadera y la otra no, podemos discutir, es una discusión filosófica, pero ustedes están aquí en una situación de intervenir en la realidad, ¿no? Para mejorarla. Okay. Entonces, si queremos intervenir en la realidad para mejorarla, tenemos que hacer dos cosas. Uno, algún tipo de medición, así sea muy cualitativa, ¿no? Algún tipo de medición. ¿Para qué? Para poder decir, esta sociedad actualmente se encuentra en una situación que encuentro yo indeseable. ¿Qué tengo que hacer para que pase a una situación deseable? ¿Estamos? Eso, la diferencia entre deseable e indeseable implica una medición, y ahora vamos a verlo con el tema de pobreza. Y además de una medición, implica que todos quienes están investigando y midiendo tienen que hacer el primer esfuerzo conceptual de decir qué me interesa. ¿Cuál es el aspecto del mundo real sobre el que yo quiero intervenir? ¿Estamos? Ok. Y eso implica el primer paso, la primera definición de mi concepto. Yo entiendo por pobreza la incapacidad para obtener un sustento mínimo. Estoy ejemplificando, sin duda. Una buena definición sería mejor. Ok, pero entonces, ¿qué hago ahí? Uno, excluyo significados igualmente válidos alternativos de pobreza. Ahora, el siguiente paso, ahí se dan cuenta que excluyo significados y más o menos indico por dónde voy a ir, ¿verdad? Pero igual tengo que saber cómo voy a decidir si esta persona le alcanza o no para obtener el mínimo necesario. O ¿qué dije? Darse un sustento mínimo, garantizar su sustento mínimo. No es suficiente, ¿verdad? Para clasificar a las unidades. Ok. Las reglas para decidir cuándo una persona pertenece a una categoría y cuándo pertenece a otra son las reglas que no corresponden. Explicitar estas reglas corresponden a la etapa de operacionalización de mi concepto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, y ahí también podemos tener grandes diferencias, o bueno, así se dan en la práctica, cuando vamos del concepto definido a su operacionalización. Insisto, con el concepto pobreza en una definición de pobreza material. Lo usual y lo más fácil de medir, de hecho, es definir una línea de pobreza. Este que les voy a platicar se llama el método de la línea de pobreza. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es este método? Para una sociedad determinada, se deciden cuáles son los consumibles, los bienes
que constituyen lo mínimo indispensable. Entiendo que en México, por ejemplo, los cigarros y los refrescos están en esos bienes. Habría que discutirlo, ¿verdad? Sobre todo en el cigarro, si uno considera que es indispensable morir pronto. Pero bueno, el espíritu es ese. Es broma de exfumador, me estoy convenciendo de que hice bien en dejar de fumar. Okay, hace 2 meses me preguntan y sí, debería estar en la canasta básica, no lo quiero. El caso es que se definen esos bienes que, si se fijan bien, varían de sociedad en sociedad, ¿verdad? Por ejemplo, en la canasta básica de Finlandia, y esto es real, está el aire acondicionado. Porque si no te alcanza para el aire acondicionado, en invierno te mueres, ¿no? Aquí en el DF, hasta antes del cambio climático, pues no. ¿Ok? Bueno, ese es el espíritu. Se deciden esos bienes socialmente considerados indispensables. Se estima cuánto cuesta. Después se estima en el hogar el ingreso generado por todos los miembros de esta unidad. Se saca el promedio, lo que obtiene, algo así, si se fijan bien, eso es un PIB per cápita del hogar, ¿no? Se obtiene el ingreso del hogar y se compara con el costo de la canasta básica. ¿Ok? Y la regla es, adelante, adelante. Con el celular. Claro. Vamos, no se preocupe. Ok, vamos a hacer esto. Para eso pedí estas cosas. Estamos viendo la pobreza, ¿verdad? Queremos saber cuándo vamos a considerar que un individuo determinado es pobre o no. ¿Ok? Entonces le estoy exponiendo el método de la línea de pobreza para mostrar cómo funciona la etapa de operacionalización del concepto que se quiere definir y medir. ¿Estamos? Entonces decía, el primer paso, determinar los bienes mínimos indispensables para la vida, y que aquí se llama canasta básica. Entonces lo primero es definir cuáles bienes en concreto constituyen la canasta básica. Ese es el primer paso. Y eso, insisto, varía de sociedad a sociedad. Vamos. ¿Ok? Luego, esa es la primera operación, el costo de la canasta básica. La tercera operación es estimar el ingreso generado en el hogar. Y el ingreso generado se divide entre los miembros de ese hogar. ¿Ok? Entonces esto lo vamos a llamar el ingreso per cápita del hogar. ¿Ok? Y luego lo siguiente es comparar esto con esto, ¿verdad? Entonces, con la siguiente regla de decisión, si el ingreso per cápita del hogar es mayor o igual que el costo de la canasta básica, es no pobre. Si es menor, esta persona, la persona que habita ese hogar, es pobre, ¿no? Ok, todo esto, todas estas reglas, fíjense, todas estas reglas son pasos, instrucciones que yo estoy dando para pasar del concepto pobreza, tal como lo definí, a una asignación de individuos a dos categorías,
pobre, no pobre. ¿Estamos? Y en principio, cuando yo operacionalizo un concepto, se supone que mis reglas deben ser tan claras que cualquier otra persona estaría capacitada, si dispone de la información, ¿verdad?, para llegar a la misma clasificación de las unidades, en este caso los hogares o los individuos de cada hogar. ¿Estamos? Entonces, esto es un ejemplo de operacionalización del concepto de pobreza por el método de línea de pobreza. ¿Ok? Ahora, hay un debate que aquí platicábamos la otra vez, en México alcanza pues el rango de debate legislativo, ¿verdad?, sobre si el método de línea de pobreza es o no adecuado para medir la pobreza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se considera que la pobreza es un concepto multidimensional y que entre las dimensiones de la pobreza, pues el ingreso del hogar es solo una, ¿verdad? Eso se considera. Por mí, excelente. Es decir, podemos utilizar otros indicadores que se utilizan con el cual llegamos al método de las necesidades básicas insatisfechas. ¿Ok? Entonces, se toma en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, aparte de del ingreso, ¿qué otras cosas son indispensables? Y hay un gran debate, ¿no? Pero, por ejemplo, sí está claro que en una zona donde la gente goza de servicios públicos completos más o menos, como drenaje, electricidad, pues la gente está materialmente mejor que otra zona sin esos servicios a igualdad del ingreso familiar. ¿Estamos? O del hogar, perdón. ¿Ok? No hay problema, en realidad suena bien, o suena razonable. Es decir, la dotación de servicios públicos es considerada una dimensión adicional de la pobreza. Otra dimensión, ¿se tiene casa propia o no? Muy sencillo. Es decir, a igual ingreso familiar, una persona que tiene el título de propiedad, o una familia, pues en general es una persona. Una persona que tiene el título de propiedad del lugar en el que vive, está materialmente mejor que una persona sin ese título de propiedad, es decir, que paga renta. Eso es muy importante, sobre todo para la pobreza urbana, ¿ok?, o distinguir entre familias. Entonces, aquí quiero introducir dos cosas, tal vez así. Una, para el método de línea de pobreza, estamos utilizando en realidad un indicador de ingreso. ¿Ok? Ahora, estos métodos de necesidades básicas insatisfechas nos dicen, no, aparte del ingreso hay otras dimensiones de la pobreza como son los servicios públicos y la propiedad del hogar. ¿Ok? Entonces, fíjense, si queremos medir la pobreza en esta forma multidimensional, necesitamos un indicador de cada dimensión. ¿Estamos? No se ve el rojo. Vamos con el azul. ¿Ok? No. Entonces necesitamos un indicador para ingreso familiar. Ya lo tenemos, ¿no? Y hasta ahora hay dos categorías posibles. Es igual, es mayor o igual o menor que el precio de la canasta básica, lo que nos da dos categorías posibles, ¿no? Pobre, no pobre, según ingreso. Ahora, podríamos tener para dotación de servicios públicos, vamos a simplificar. O podemos hacer un índice aditivo, ¿verdad? Tiene electricidad, tiene drenaje, tiene, ¿qué más hay? Agua,
Servicio médico cerca, exactamente. Entonces sumamos servicios públicos y eso le asignamos a cada hogar. Por último, ¿se dispone o no del título de propiedad? ¿Ok? Son 3 indicadores distintos para 3 dimensiones distintas de la pobreza. ¿Ok? Entonces, estos 3 indicadores distintos después deben ser reunidos en una sola medición de pobreza, ¿verdad? Porque para tenerlos por separado, pues tengo 3 conceptos por separado. Yo quería medir una cosa, la pobreza. Los tengo que integrar en una sola medición de la pobreza. Ok. Esta integración de indicadores en una sola medida es lo que llamamos índice. El índice es la agregación de indicadores. ¿Estamos? Y cada indicador mide una sola dimensión de un concepto. ¿Okay? Ahora, cada método que utilicemos conlleva decisiones distintas de clasificación, ¿no? Digamos que yo tengo 2 grupos. Por línea de pobreza. Ok, vamos a hacerlo así. Pobres y no pobres, ¿verdad? Según ingreso. Entonces le voy a poner aquí esto. Okay. Y vamos a utilizar solo título del hogar, título de propiedad del hogar para ejemplificar. ¿Tiene? No tiene. ¿Estamos? Entonces, fíjense. Este grupo de aquí, pobres por ingreso, nos va a dar gente que está aquí y que está aquí. ¿Verdad? Ok. Lo mismo para no pobres. ¿Ok? Es decir, tenemos 4 grupos que son pobres por ingreso que no tienen hogar. Pobres por ingreso, pobres por ingreso que tienen hogar, pobres por ingreso que no tienen hogar, no pobres con hogar, no pobres sin hogar propio, esa es la idea. Bueno, ¿quiénes van a ser pobres en nuestro indicador agregado, en nuestro índice agregado de pobreza? Bueno, sin duda, pobres sin hogar. ¿No? Aquí no hay duda. Entonces, este es un grupo de la sociedad y no pobres con hogar no van a ser considerados pobres, ¿verdad? ¿Y este grupo? ¿Son o no son pobres? Es decir, pobres por ingreso, pero que tienen hogar. Son menos pobres, ¿ok? Está bien, esa es una idea, exacto. Y está perfecto, ¿eh? Eso sería lo mejor, ¿ok? Pero nada más para lo que quiero ejemplificar. Y estos, por ejemplo, no pobres por ingreso, pero que no tienen hogar propio. No pobres por ingreso, les alcanza el dinero, pero no tienen título de propiedad. Pero es que en realidad no estás estableciendo, o sea, sí estás estableciendo cuáles son pobres, pero en realidad lo que estás haciendo es como poniendo una base de comparación. Claro. Entonces no es tanto decir tú sí eres pobre porque no tienes casa. Okay. Sino es poner una base de comparación para a partir de ahí tomar decisiones. No, por supuesto, no, claro. Y eso es a lo que quiero llegar. Vamos a eso. Ese es el asunto. Si yo decido que solo estos son pobres, ¿ok?
tengo un criterio que no falla. Sin duda no voy a fallar. Estos sin duda son pobres. ¿Ok? Entonces ahí no hay problema. Pero digamos, si extiendo mi criterio, ¿ok?, para incluir a estos, ¿por qué lo extendería? Porque aquí sin duda hay pobres, pero si solo me limito a este criterio tan restrictivo de doble carencia, ¿ok?, corro el riesgo de que haya gente que es pobre y que queda fuera. Supongamos que voy a asignar un subsidio y que quiero dárselo a los pobres, a quienes realmente lo necesitan, ¿ok? Con el criterio restrictivo de doble carencia, sin duda, todos los que reciben el subsidio lo necesitan, pero corro el riesgo de que haya gente que necesite el subsidio y que no lo reciba. ¿Ah? Entonces vamos a ser generosos, lo vamos a ampliar, ¿ok? Vamos a incluir. Perdón, Rodrigo, pero ahí yo digo, más que generosos, cambia tu visión. No, claro. Porque si agarras pobres que no tienen hogar, entonces pondrías programas que proveyeran de hogar. ¿Está bien? Sí, o sea, si agarras pobres sin hogar, tus programas también implicarían darles hogar. Sí. De alguna manera. Claro, claro. Si lo amplías, lo que va a suceder es que entonces va a decir, bueno, no es tan importante darles o no darles hogar. ¿Sí me explico? Sí, sí, a lo sí. que voy, o sea, se me hace más que ampliar, cambia la visión, ¿no? No, o sea, sí, pero no. A ver, te voy a decir en qué. Sin duda, por supuesto, si incluyes más dimensiones de la pobreza, hay más formas de atacarla, ¿verdad? Ese es el asunto, más o menos a lo que tú te refieres. Que yo voy a cambiar por el momento el ejemplo de hogar, de hogar, para cambiarlo por dotación en el hogar. Por ejemplo, si tiene luz, si tiene baño funcionando y si tiene piso de cemento, ¿verdad? Si tiene todas estas cosas, lo voy a considerar un hogar suficientemente dotado, y en caso contrario, no. ¿Para qué? Para incluir una dimensión de la pobreza, pobreza material, que no es percibida si solo me fijo en el ingreso. ¿Ok? Entonces creo que este ejemplo se refiere mejor a lo que quiero decir, que es lo siguiente. Entonces, si yo considero pobres solo aquellos que no les alcanza el salario familiar o el ingreso familiar y que tienen un hogar muy mal dotado o mal dotado, voy a tener un círculo o un conjunto de gente que sin duda es pobre y sin duda necesita el subsidio. ¿Okay? Mi riesgo, siempre que hay medición y clasificación, hay un riesgo de mala medición. Y en este ejemplo que pongo, el riesgo de mala medición es un riesgo de mala asignación, ¿no? De un subsidio determinado, pero puede ser cualquier otra cosa. ¿Okay? Solo quiero medir para seleccionar beneficiarios. ¿Okay? Entonces, yo quiero evitar ese riesgo, el riesgo de dejar afuera gente que necesita el subsidio. ¿Okay? Entonces puedo decir, no, voy a considerar que son pobres aquellos que carecen de ingreso o carecen de dotación suficiente del hogar. Entonces, ¿cuáles serían? Alguien dígame, ¿dónde pongo con este criterio? ¿Dónde pongo crucecitas? ¿Estos son pobres? Sí. ¿Estos? Sí. ¿Estos? ¿Y estos? Hay como asignar valores de acuerdo a la dimensión, por ejemplo, qué sé yo, es más importante. Mi pregunta es si se puede asignar valores de las dimensiones que yo estoy tomando para operativizar. En este caso, estoy pensando en si tenemos 3 o más dimensiones. Entonces, por ejemplo, podríamos incluir educación, el acceso a educación, podríamos lo de los ingresos y lo del hogar. Digamos que de acuerdo a la perspectiva de lo que estoy planteando, la cuestión del hogar no es tan determinante.
O sea, ¿es de eso factible en la cuestión de los indicadores? Sí, claro. No, por supuesto. Aquí yo estoy haciendo aquí una doble simplificación. 1, tomar 2 dimensiones nada más. 2, cada dimensión tiene solo 2 categorías posibles, ¿verdad? Podemos añadir más dimensiones y podemos además añadir para cada dimensión más categorías que indiquen le alcanza, medio le alcanza y no le alcanza. Por ejemplo, son 3 categorías. Y en el último punto del extremo, mido cuánto gana la persona, el ingreso promedio per cápita, o digo el ingreso per cápita del hogar, y ya tengo un indicador cuantitativo propiamente. Estos son indicadores cualitativos de categoría, es decir, puedo añadir las dimensiones y añadir los posibles valores para cada dimensión. Nada más esto. Igual, lo que estoy diciendo aquí no implica, es válido para casos con más dimensiones, y ahorita vamos a ver cómo. Nada más, vuelvo. Este indicador atina seguro, o este índice, atina seguro a la pobreza, pero deja a los que clasifica como pobres, ¿no? Seguro son pobres, pero tiene el riesgo de no clasificar como pobre a gente que en realidad